¿Alguna vez te has preguntado por qué en muchos juegos solo dejan misterios sin resolver? ¿Por qué alguien pensaría que es buena idea solo dejar una semilla en una historia que nunca crecerá? Yo solía trabajar pasando de un lugar a otro. No es porque me guste, sino que me echaban. La razón: robaba ciertos objetos que, para mí, podrían venderse a un precio mayor, y así quedarme con toda la ganancia. Eran tiempos difíciles. Aunque he dejado de hacerlo. Hubo una época en la que trabajé en un almacén para una familia proveniente de Japón. Ellos tenían un buen negocio aquí, ya que traían cosas de su país, y a quien no le gustan materiales extranjeros. Cuando estaba por terminar mi turno de trabajo, llegó un camión. Traía mucha mercancía. Me encargaron a bajar todas las cajas y acomodarlas en el gran depósito que había detrás de la tienda. Mientras lo hacía, pregunté a mi jefe, el padre de la familia, qué contenido traían estas cajas. Mera curiosidad, dije al final. Me contestó con que esta vez, no era ropa u otras cosas, sino materiales electrónicos, consolas y juegos de todo tipo. Mis ojos se abrieron un poco, la tentación de hacer el intento de hurtar algo era grande. Sé que podría ser indebido, pero si encontraba alguna cosa de valor, valdría la pena. Tardé varias horas en husmear las cajas y acomodar todo, cuidándome de no ser descubierto. Cuando guardaba uno de los últimos paquetes, varios plásticos cayeron al suelo. Me disculpé con mi jefe por tal descuido. Por fortuna, él no estaba enojado, solo fue un error común, además de que ninguno de los plásticos se rompió con la caída. Antes de que vuelva a su puesto, le hice una última pregunta. Oiga, una duda, ¿de dónde provienen todas estas cosas? Sé que es de su país natal, pero, particularmente, este cargamento. Él me respondió. Oh, en general, el material nos llegó de la tienda más grande que tenemos. Es la más duradera, más de 30 años en servicio. Ofrecemos muchas cosas variadas, pero los videojuegos y consolas viejas ya no son tan buscadas. Así que probaremos suerte aquí. Entiendo, gracias por contestar mi pregunta. Mientras agarraba cada uno de los plásticos, hubo uno que otro que me llamó la atención. Tenían una etiqueta más, además de la que ya era del juego original. En especial, era un cartucho de Pokémon Plata. Apenas se podía ver su logo, puesto que la etiqueta adicional era más grande. Tenía marcado en tras 1998. La razón de querer inspeccionar este cartucho era porque, además de que gustaba de Pokémon, era por intentar descubrir qué escondían esos escritos. Guardé el cartucho en un lugar estratégico, y cuando ninguno de los otros empleados estaba viéndome, lo volví a agarrar, para después irme al terminar mi turno. Una vez me fui, tenía que lidiar con otro problema: no poseía una Game Boy. Pero se me ocurrió una idea. Busqué un aparato en internet que funciona para extraer los datos de los cartuchos y usarlos en un emulador. Toda la semana pasó normal, hasta que el aparato llegó un viernes. Conecté el cartucho, y comenzó a extraer sus datos a una ROM. Una vez terminado, usé mi emulador de confianza para probarlo. A pesar de no haber jugado las versiones originales, sí probé sus respectivos remakes, y sentía que no tendrían que cambiar tanto. La pantalla de título, efectivamente, era un Lugia en medio del agua, pero en la esquina inferior izquierda, se mostraba un texto que decía 1998, en Translate Test. Que yo sepa, test significa prueba en inglés. Para intentar resolver mis dudas, busqué en internet información de estas versiones. Oro y plata originales habían salido en 1999. No entiendo si este cartucho remarca 1998. Quise pensar que solo se equivocaron en el número. Proseguí con esto. Pude notar que todo estaba predeciblemente en inglés. No suelo colocar mi nombre en los juegos, por lo que simplemente llamé a mi personaje Gold. No ocurrió nada interesante los primeros minutos: la introducción del Pokégir, colocar la hora, la posibilidad de guardar el dinero por medio de la madre. Me pareció curioso, ya que eso, recordaba que se lo introducía poco a poco, no todo de golpe. Lo primero que me hizo levantar la ceja, fue que al salir de mi casa, el nombre del lugar no era Pueblo Primavera, sino Colina Silenciosa. O Silent Hill. No me pareció tan extraño, pero algo digno de al menos, prestarle un poco de atención. Seguí la misma ruta que cuando probé mi juego de la DS. Entré al laboratorio para elegir al inicial. Escogí a Cyndaquil.
A partir de aquí, la mayoría se sintió casi igual, solo cambiando de lugar algunos edificios, y alguno que otro tenía un nombre diferente. Otra cosa fue que al salir del primer pueblo que contiene un gimnasio, el líder me guió a las ruinas Alfa, y una vez allí, me dio una charla súper larga sobre los Unown. Finalizó con una sola frase. Conocemos poco y nada acerca de estos Pokémon, por lo tanto, ten cuidado con lo que hagas al relacionarte con ellos. Me pareció interesante, esta charla no estaba en el otro. Después de completar el evento del Ampharos y obtener la sexta medalla, noté algo. El puerto que está en la ciudad, no existía. Solo había rocas para evitar el poder irse por esa ruta. No lo había notado en todo el tiempo que estuve allí. Aquí descubrí algo secreto, o al menos sigo pensando que es así. Mientras intentaba buscar el puerto, un menú se me abrió. Lo que más me llamó la atención, era que estaba en un idioma que no logré identificar en el momento. Pero después de ver con más detalle, era japonés. Me asusté por un instante, ya que no entendía el propósito de este menú, y lo cerré sin querer. Por pura curiosidad, probé por cualquier manera el volver a abrirlo. Quizás una combinación. Interactuar con algo en ese terreno. Lo que sea. Efectivamente, era una combinación de botones. Ya inspeccionando el curioso menú, tenía demasiadas opciones, una más inentendible que la otra para mí. Pero tocando cada una no haría daño. Antes que nada, guardé la partida allí. La mayoría de opciones hacían sonidos, pero no había ningún efecto. Hasta que vi una donde me permitían colocarme las medallas que quisiera. Para intentar avanzar rápido, me coloqué las 8, pero no aparecía la opción de tenerlas de canto. No entendí en un principio el porqué. Cuando ya poseía las medallas necesarias para desafiar al alto mando, me puse en camino. No sin antes aumentar de nivel a mi equipo, puesto que si llegaba sin haber entrenado, perdería inmediatamente. Mientras pasaba por el vestíbulo antes de la calle Victoria, noté que no se encontraban las dos entradas a los lagos que te llevan a la ruta 22 de Kanto, y al Monte Plateado. Después de derrotar a Lance, sabía que no era el final. Fue una sorpresa el ver que solo aparecía a las afueras de mi casa, no tenía ningún mensaje que mencionara ir a Kanto. En ese momento recordé que el puerto para ir no existía. ¿Acaso era todo? ¿El juego original solo llegaba hasta aquí? Creía que sí. Sin nada más que hacer, me puse a ver cada una de las opciones de este menú raro. Habían apartados como colocarme los objetos que quisiera, pero no funcionaba. Casi llegando al final de las opciones, hubo uno que al oprimir sobre él, abrió otro menú. Me permitía teletransportarme al mapa que quisiera. Comencé a probarlo con cada una de las rutas, ciudades, cuevas. Era divertido. Pero al llegar al final de la lista, había un apartado. No recuerdo la cantidad exacta. Todo se componía de mapas completamente negros, entraba y salía de cada uno, pero eran con un fondo vacío, sin ningún lugar a donde ir. Lo único que pude reconocer en todas esas áreas negras, era que la música sonaba con un solo tono, pero pertenecían a las rutas de Kanto. Seguí entrando y saliendo de cada mapa, hasta que por fin llegué a uno nuevo. Parecía ser el interior de una cámara. Reconocí al instante que se trataba del punto bajo de las ruinas Alfa. Allí se encontraba Lance. Comenzó un evento con muchos errores evidentes, puesto que Lance atravesaba las paredes, y cuando se dirigía a hablar conmigo, ni siquiera estábamos cerca. Los cuadros de texto, a pesar de que ahora también eran en japonés, repetían el mismo conjunto de palabras, más de 5 cajas iguales. Al ser el único mapa con algo por donde caminar, solo di vueltas intentando interactuar con todo. Cada estatua repetía el mismo texto que Lance. Luego de estar un rato caminando, más al fondo había una escalera para bajar. Allí se encontraba lo que parecía ser una caja enorme, enterrado. Cuando interactué con esto, otro texto en japonés, pero esta vez, al final mostraba el nombre de Lugia, y había comenzado a sonar la música que sale en la radio relacionada a los Unown. Supongo que, si el nombre de Lugia estaba, era porque su código de texto sí fue traducido. Al parecer, tendría que conseguir a Lugia para activar esto. Recordé que al ponerme todas las medallas, me había saltado el evento donde se lo podía capturar. Me teletransporté al mapa en el que aparece, y regresaría con él. Ya teniéndolo en mi equipo, volví a esta cámara, e interactué con la caja. Hubo un pequeño efecto de terremoto, un flash en negro. La caja desapareció, en su lugar, había un gráfico de un Unown. Luego de unos segundos de silencio, soltó un grito más grave que suelen hacer los de su especie. Y salió de la pantalla por arriba. Me salió una caja de texto que decía:
Los datos del Rey Unown han sido registrados. El apartado de la Pokédex se abrió, revelándome la apariencia de este ser. Tenía la cabeza de un Unown, pero con un cuerpo robusto, junto a 2 brazos con pinzas anchas. Su descripción sí estaba traducida. Lleva descansando por mucho tiempo, esperando que alguien lo sacara de su letargo. Una vez despierto, se alimentará de lo que sea. Una vez cerré la descripción, otro efecto de terremoto, y la música de los Unown volvió a sonar. La partida se guardó automáticamente. No tenía idea de qué hacer ahora. ¿Qué fue lo que toqué? Abrí el menú para moverme a otro mapa. Me fui al pueblo inicial. Al llegar, comencé a notar cosas. Además de que la música anterior continuaba sonando. No había gente. Todos desaparecieron. No se encontraba ni el profesor, ni las 2 personas que caminan por allí, mi madre también se fue. Fui pasando por cada ruta o pueblo, no había rastro alguno de una persona, ni Pokémon en la hierba alta. No entendía el por qué, quería entrar a curar a mi equipo, pero tampoco se encontraba nadie en los centros. Di una vuelta por la mayoría de la región. Nada. Ni siquiera estaban los líderes a los cuales ni había derrotado todavía. Después de un rato intentando encontrar a alguien, comencé a intentar atar cabos. La descripción de esa criatura. Un largo letargo. Se alimentará de lo que sea. Lo que me dijo el primer líder sobre estos Pokémon. ¿Será acaso que ese tal Rey Unown, un secreto guardado en las catacumbas de las ruinas Alpha, desapareció a la mayoría de habitantes de Yoto? Para saciar su hambre. Mientras daba más vueltas, me iba acercando a la ciudad donde se encuentra la Torre Quemada. A medida que me abría paso hacia allí, vi que en la hierba alta comenzaban a salir Pokémon salvajes, pero solo eran Unown por encima del nivel 40. Mi Pokémon más fuerte, el inicial, apenas llegaba al 58. Le daba siempre a huir, ya que, al no haber un centro con gente para curarme, no me arriesgaría. Mis objetos curativos eran escasos. Mi instinto me dijo que entrara en la torre. Apenas entré, a cada paso que daba, aparecían Unown salvajes, por lo que tuve que darle a huir en todo momento. Bajé por la única escalera que había, la que te lleva a donde se encuentran los perros legendarios. Allí se encontraba el mismo gráfico del rey que logré ver en las ruinas. Solo estaba quieto, esperando. Curé lo más que pude a mi equipo, e interactué con él. Al inicio, en mi confianza pensaba que no pasaría del nivel 50 como mínimo. Qué equivocado estaba. Se encontraba al 80. Hice lo que tuve a mi alcance para derrotarlo, pero a pesar de tener a Lugia en mi poder, todos cayeron ante este gigante. Cuando mi equipo fue derrotado, ocurrió algo único. Mi personaje continuó con la pelea. Era nivel 10. Solo contaba con el movimiento combate, pero no llegué a usarlo, ya que no ataqué primero. Al terminar, en lugar de llevarme a un centro, mi personaje simplemente desapareció con un flash en negro. Y aparecieron los créditos, sin la música de fondo. La pantalla de título volvió a salir, pero si seleccionaba continuar, me dejaba en el mismo punto, en lo más profundo de las ruinas, para repetir el proceso. Cerré el emulador. Y me quedé ahí sentado. Confundido de lo que había visto. En primera instancia, creería que se trataba de una modificación. Pero decidí investigar más a fondo para resolver mis dudas. Apenas viendo uno que otro artículo, me enteré bien de qué era. Los juegos originales salieron en 1999, lo que jugué, al parecer era una prueba, un prototipo de un año antes. Eso explica por qué Kanto estaba casi en su totalidad ausente, la cantidad de errores en ese evento dentro de las ruinas, el japonés era porque no se tradujo del todo. Por eso la palabra test en el título. Mi cabeza era un revuelo total, creo que soy el único fuera de la empresa encargada que conoce la existencia de esto. A costa de tener a Kanto. Eliminaron todo rastro de historia para los Unown, solo dejándolos como algo terciario. Aunque, personalmente, viendo lo que querían hacer, creo que fue lo mejor. He estado leyendo más artículos. Me enteré de que Oro y Plata fueron planeados como los últimos juegos de la franquicia. Aún me resulta inverosímil que hayan planificado un final así de crudo para todo ese mundo. Pero no lo sé. No estuve allí, por lo tanto, no tengo idea de lo que realmente pasó por detrás. Quizás tenían otra visión. O tal vez podría haber sido algo más.